como lo decía en el editorial, yo tengo verdaderamente pocas expectativas, poca visión de lo que haya funcionado. Sin embargo, creo que hay en algunos otros puntos donde se trató de trabajar. Ayer por la noche el presidente Trudeau se reunió con empresarios mexicanos, con representantes de la iniciativa privada mexicana, y creo que fue una muy buena reunión, querido Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Querido David, muy buenas noches. Antes que nada, muy feliz año. Igual para ti. Muchas gracias. Sí, efectivamente, David, la verdad, muy buena reunión. Y bueno, como tú lo has comentado en tus múltiples columnas, pues ojalá tengamos la capacidad de aprovechar esta ventana de oportunidad que brinda el momento y seamos verdaderamente el hemisferio y tengamos la fortaleza que merecemos como hemisferio, como continente y como Tratado de Libre Comercio, y pues creo que fue muy positivo. Oye, Daniel, pero antes de que le platiques al auditorio, ¿no te tienes la impresión o compartes conmigo la impresión de que estamos dejando pasar la relocalización? Que no la estamos viendo y que no estamos haciendo lo suficiente, que sí nos vamos a beneficiar, pero será de rebote y no será tan poderosa como debería ser. Bueno, yo creo que sí ha habido una importante inversión extranjera directa, muy orientada, Sí. David, al tema de logística. Si tú, por ejemplo, intentaras comprar o rentar metros cuadrados para tener bodegas logísticas en el norte, en la frontera, pues es prácticamente imposible. Y pues creo que dependerá un poco de a qué acuerdos se lleguen, particularmente en la reforma eléctrica, para ver si Se cortó, ¿verdad? A ver si podemos, nos quedamos en la parte donde Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, nos estaba hablando de ver a qué acuerdos se llegan en la reforma energética. Daniel, se cortó la llamada, ¿ya estás de regreso? ya estoy aquí, ¿me escuchas Gracias. bien? Te quedaste donde, ¿a qué acuerdos lleguemos con la reforma energética? Sí, yo creo que en realidad, bueno, un poco lo que está pendiente, y creo que el presidente Trudeau ayer fue muy claro, tanto los secretarios de Relaciones Exteriores como de Comercio, quieren, bueno, evidentemente, ¿no? Se ha comentado, la inversión llega primero donde hay seguridad jurídica, donde hay certeza, y si a eso le agregamos, David, que geográficamente pues estamos en una zona privilegiada y que además el presidente Biden quiere disminuir la dependencia de los países asiáticos, pues creo que si en ese sentido las noticias que escuchemos entre hoy y mañana son positivas, yo creo que tendremos, pues en realidad, pues esto puede ser, desde mi punto de vista, un punto de inflexión para nuestro país hacia adelante. A ver, pero ¿cómo hacerle? O sea, desde tu punto de vista como presidente de un gremio que es fundamental para el crecimiento, ¿cómo hacerle? Yo te digo, soy escéptico o creo que podríamos estar haciendo mucho más. No, a ver, yo creo que tienes razón, David. Inclusive, bueno, tú hablabas ayer de la fortaleza de tipo de cambio. Si quieres, ahorita, si nos da tiempo al final del programa, también podemos hacer algunas reflexiones al respecto. Podemos Yo hacer lo creo que que, quieras. como te lo Yo no he agradezco. hecho monólogos para tapar a las visitas. No, yo sé y te lo aprecio. Siempre hemos tenido conversaciones y disfruto mucho conversar contigo. Pero bueno, yo creo que sí, efectivamente, pues como todo, yo creo que hoy la intención es capturar el máximo valor, porque las ventanas se abren y tienen una temporalidad. Yo creo que lo que sí debemos de estar conscientes como país, el gobierno tiene que estar consciente que como hacedor de políticas públicas, las ventanas se abren y se abren temporalmente y se vuelven a cerrar. Y eso no quiere decir que los países asiáticos se vayan a quedar parados y estáticos esperando a ver si nosotros capturamos el valor de la tensión que hay entre los Estados Unidos y los países asiáticos. Creo que si en ese orden de ideas se llega a un buen acuerdo desde el punto de vista de que haya certeza jurídica y que aunque a lo mejor algunas de las reformas anteriores pudieran o no, que no me gustaría entrar en ese detalle, que pudieran ser demasiado benéficas para algunas empresas, pues eran las reglas del juego. Y creo que en ese sentido, David, es mucho más fácil tener negociaciones unilaterales con aquellas empresas que pudieran haber capturado demasiado valor a partir de las diferentes reformas, si es que fuera el caso. No estoy diciendo que lo sea, quiero ser muy Ajá. claro. Pero sí, creo que si pudiéramos en ese sentido
hablar individualmente con cualquiera de estas empresas que capturó demasiado valor, pues yo creo que todo el mundo está en el entendido que hoy estamos en una guerra geopolítica, alta inflación, menor crecimiento económico. Entonces me parece que los actores, tanto políticos como la iniciativa privada, están en un contexto de diálogo. Si ese diálogo... Y que todo es renegociable, todo, absolutamente todo es renegociable. Es renegociable, hasta nuestras relaciones personales son renegociables, ¿no? La vida se renegocia, las circunstancias cambian, los momentos cambian, y creo que si tenemos la madurez, la inteligencia y la perseverancia para hacer eso, David, yo veo un México próspero que genere equidad y oportunidades para los mexicanos. Oye, a ver, vamos al tipo de cambio que a mí sí me tiene sorprendido y que yo no le encuentro más que explicaciones fuera de nuestras fronteras. Pero, a ver, yo creo que lo que tú comentabas ayer por la noche, como tú sabes, soy un fanático de tu, siempre te oigo y te escucho, te sigo. Y lo cual siempre te lo he agradecido, pero no suficiente. Lo sé. Pero mira, a ver, en realidad, David, si no tuviéramos un tema de finanzas públicas sanas, independientemente de que efectivamente el Banco de México ha hecho un trabajo, pues yo diría excepcional desde el punto de vista de anclar las expectativas inflacionarias. El Banco de México tiene pues pocas herramientas, no es la única la política monetaria, pero en realidad es la más importante. Creo que han anclado expectativas inflacionarias, pero además tienes un tema de balanza de capitales superavitaria, aunque la balanza comercial no necesariamente ha sido superavitaria. En términos de la balanza completa de pagos, tienes una balanza que es superavitaria, que está dada por, evidentemente, la cantidad de remesas, turismo, exportaciones, en fin. Entonces, yo creo que además de que efectivamente sí Banco de México ha tomado una postura restrictiva, se suma a otros elementos que hace que el tipo de cambio pues no sea imposible que en las próximas semanas rompa el 19, es decir, que estemos sobre niveles del 18.90, inclusive el siguiente para algunos, el siguiente gran soporte es 18.50, que eso no es un promedio móvil que no hemos visto desde hace mucho tiempo, pero creo que obedece a muchos factores. Sí, evidentemente la tasa de interés del Banco de México, en un país que además, David, no hay que olvidar, tenemos grado de inversión. Y si hay el famoso carry trade, ¿no? Es, digamos, el diferencial de tasa de interés, por supuesto que han generado, pero yo te diría, ¿tú crees que, a tu auditorio, si tuviéramos una balanza de pagos, una cuenta corriente o un déficit fiscal muy amplio, independientemente de que las tasas fueran muy altas, el tipo de cambio desde mi muy particular punto de vista no estaría tan estable y tan apreciado? A ver, están las tasas en Brasil o en Argentina, están altísimas y no y no es la situación de sus monedas. Exactamente. Entonces, yo te diría que creo que no solamente explica el diferencial de tasas, la fortaleza del tipo de cambio. Justo era mi punto. Oye, y hacia adelante, ¿tú crees que sí podamos llegar al 18.50? Yo pensaría que nos vamos a quedar en esta franca del 19, 18.90 un rato largo, ¿no? Sí, yo creo que es que el promedio móvil, que es el promedio que hemos experimentado en los últimos 200 días, no está bajo de 19. Me parece que 18.50 ya sería un soporte demasiado fuerte. Pero bueno, sin embargo, pues había que, ¿no? Yo creo que poca gente también difícilmente pensaría que hoy estemos casi en 19 pesos por dólar. Lo cual también, bueno, tiene su contraparte, ¿no? Para el tema exportador no necesariamente es la mejor noticia. No creo que tampoco el Banco de México busque como objetivo principal mantener un tipo de cambio apreciado, porque acuerda que también que las importaciones, en caso de que el tipo de cambio se mueva, por supuesto las importaciones generan un tema de pass-through, ¿no? La importación genera inflación, pero no creo que sea el objetivo que está persiguiendo exclusivamente el banco. Por supuesto quiere estabilidad en el tipo de cambio, pero yo creo que va mucho más alineado a un tema de anclar las expectativas inflacionarias. Coincido enormemente con tu análisis que has hecho recientemente. El dato de inflación, aunque menor, no significa que la inflación hacia adelante vaya a disminuir. Es que es un dato raro, es un dato muy complejo. No marca ninguna tendencia en ningún sentido. Depende qué veas, o sea, de qué parte veas.
y de la subyacente y la no subyacente, si la granulas, tienes también ahí elementos distintos. Sí, o sea, hay algunas cosas que están bien y otras cosas que están mal. Exacto. Pocas veces me ha tocado ver una situación así, ¿eh? Sí, no, y además yo te voy a decir una cosa, lo que también, a ver, no perdamos de vista una cosa, vamos a tener una menor inflación también, quizá alrededor del 5,5%, si es que tenemos la información de Banco de México y le damos cierta certeza, porque la base de medición es distinta. Yo creo que algo que el auditorio tiene que entender no es que los precios vayan a bajar, es que la medición, ahora estás midiendo sobre una base mucho más alta. Entonces, si siguen creciendo los precios, aunque siga habiendo inflación, será una inflación menor, pero sobre una base mayor. Es decir, tu denominador ya es mayor. Sí, los precios van a estar altos, pero van a subir de precio. Van a subir en términos ya absolutos de forma menor, seguirán subiendo, pero entonces verás una inflación menor, no asociada a una disminución de precios, sino a un denominador que ya es mayor y por lo tanto el numerador será menor. Sí, tienes toda la razón. Daniel, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Es un gusto platicar contigo. Tenía mucho que no lo hacíamos. Y ojalá lo hagamos con mayor frecuencia. Ojalá, mi querido David, ya sabes que siempre estoy a tus órdenes y siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Y te agradezco muchísimo que seas un fiel seguidor de mis espacios. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, feliz año. Mucho. Igualmente.